Gracias, Eva. Mientras tanto, nosotros aprovechamos ya para empezar a abordar los primeros análisis. Como decimos, un día marcado por la Reserva Federal de Estados Unidos, su decisión de política monetaria, subida de tipos de interés que esperamos que se produzca en 50 puntos básicos. Es el escenario que descuentan en estos momentos los mercados. Vamos a ver, porque además venimos de unas últimas cifras de inflación que han sido favorables, lo hemos visto en el IPC, además en el dato que conocíamos ayer, donde hemos visto una moderación significativa, 7,1%, veníamos de un 7,7%, la subyacente también se moderaba al 6%, veníamos de un 6,3%, y además el PCE, que es el indicador favorito de la Reserva Federal para calibrar también la inflación, también en el último dato mostraba señales mucho más positivas. Así que vamos a ver cuál es el entorno que nos dibuja Jerome Powell esta tarde y vamos a ver cuál es el entorno macroeconómico en el que nos estamos moviendo. Vamos a hablar de todo ello con Luis Fernando Utrera, es subdirector del Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB. Luis, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, como decimos, hoy es un día a la espera de muchas cosas, pero además esta semana va a marcar la pauta o nos va a empezar a dar pistas significativas sobre qué podemos esperar de cara a los inicios de 2023 en materia de expectativas de la inflación por parte de los bancos centrales, posibilidad de movimientos en próximas subidas de tipos que tengan en mente, agendadas. Además, hoy vamos a conocer por parte de la Reserva Federal la actualización del dot plot, que también va a ser muy relevante. Claro, si hablamos de inflación, tenemos en cuenta el entorno en el que nos estamos moviendo, últimos datos. No sabemos hasta qué punto Jerome Powell se va a atrever a hablar de pico en la inflación. ¿Podemos hablar ya definitivamente de un pico? Porque sí que es cierto que estamos viendo dudas sobre si podemos afirmarlo, si se trata más bien de una corrección, pero podemos volver a ver algún repunte. Al final, todo esto va a marcar una pauta muy importante de cara al año que arranca. Evidentemente, ha habido un comportamiento bastante más favorable de lo esperado en términos de inflación. Esto va a hacer que, bueno, pues que las expectativas de mercado, que era que viésemos tipos incluso por encima del 5% en Estados Unidos, posiblemente se atenúen un poquito. Creo que vamos a seguir viendo tipos de interés entre el 4,75 y el 5%, pero no por encima del 5%. No hay que olvidar de todas formas que una cosa es que se atenúe la inflación y otra cosa es que se controle la inflación. Seguimos pensando en que inflaciones del año que viene van a estar por encima del objetivo teórico de la FED y la FED va a seguir actuando. Es decir, yo creo que una de las cosas, y posiblemente es un punto de referencia interesante, la comparativa entre los precios de producción industrial y el comportamiento del IPC. Pensamos que el PPI, los precios de producción industrial, son un proxy, son un anticipo de cómo se va a comportar la inflación. Y exactamente igual que hablamos de inflación subyacente, que es la inflación general, excepto energía y alimentación, existe la misma medición para los precios de producción industrial. Una cosa bastante, no sorprendente, sino bastante interesante en el caso de Estados Unidos, es que los PPI, los precios de producción industrial, han convergido hacia la inflación, tanto la subyacente como la general, de forma que ahora mismo están prácticamente en los mismos niveles, tanto los precios de producción industrial como la inflación, algo que no sucede en Europa. En Europa los precios de producción industrial están sensiblemente por encima de la inflación e incluso la inflación está por encima de la inflación europea, está por encima de la inflación americana, así como las expectativas. Hay que tener en cuenta también que la transmisión o los efectos que puede tener la política monetaria en la economía real, pues, hombre, en el caso de Estados Unidos es una economía más, diría, más dúctil, más permeable, se transmite con más facilidad y más rapidez esos impulsos monetarios, pero estimamos de todas formas que van a tardar entre 6 y 9 meses en verificarse en comportamientos o en cambios de comportamientos de las cifras macro, ¿no? Creemos que durante el primer, es decir, ese cambio no lo va a apreciar la Reserva Federal hasta la última parte del año que viene, con lo cual no parece, pues en este momento, digamos, razonable
pensar que la Reserva Federal va a pensar que ya hemos tocado el pico. Una cosa es que hayamos tocado el pico, otra cosa es que controlemos, son dos cosas distintas. Y que comience la senda de bajada de tipos de interés. Yo creo que esta bajada de tipos de interés que se producirá en el futuro no se va a verificar hasta que no veamos que realmente datos de inflación se van a comportar de forma, digamos, dentro de los parámetros, cerca de los parámetros de objetivos que tiene la Reserva Federal. Además, pensemos que de una forma un poco sorprendente para todos, el comportamiento del mercado laboral está siendo razonablemente bueno. Va a empeorar el año que viene. Vamos a ver en Estados Unidos cifras en torno al 4,4, 4,5%, pero teniendo en cuenta cuál va a ser el impacto que va a tener en Europa, que va a ser bastante peor, pues la verdad es que no es una situación terriblemente desesperante, ¿no? Con lo cual yo creo que sencillamente seguiremos la pauta de subidas de tipos de interés. Creo que salvo que ocurra alguna cosa sorprendente, no se ha detenido aquí. Yo creo que vamos a ver una cifra en torno al 4,75, esperando que hoy suba en ese 0,50 y que establezca la horquilla entre 4,25 y 4,50 aproximadamente, pero que aún nos queda alguna subida más. Sí es verdad que el mercado ya ha asumido que esa pauta tan agresiva de subidas, bueno, se ha frenado, pero no ha terminado. En el caso de Europa, pues vamos a ver los tipos de interés que van a ir subiendo. Siempre el BCE tiene una velocidad menos que la Reserva Federal, lamentablemente, porque en esto siempre conviene ser proactivo y no reactivo. Entonces, bueno, pues la proactividad de la Reserva Federal también va a hacer que la situación se normalice antes. En Europa vamos a sufrir un poquito más, ¿no? Una velocidad menos, para nuestra desgracia, pero es así, y aunque a Christine Lagarde no le gusta reconocerlo, al final va un poco a remolque de las decisiones que va adoptando la Reserva Federal, y así lo hemos estado viendo y así lo esperamos de cara también a las próximas reuniones. Mientras tanto, también hay que tener en cuenta que en este entorno de próximas decisiones de tipos a lo largo de esta semana, es una semana, por tanto, decisiva también para el eurodólar, para el par. Claro, venimos de una última parte de 2022 en las que veíamos cómo el euro perdía la paridad frente al dólar. Ahora sí que vemos al par que se mantiene, ahora mismo está tocando el nivel de 1,06. ¿Qué evolución podemos esperar, sobre todo a tenor de las decisiones de tipos que también ya tenemos más que descontadas, ¿no?, en esta semana? Bueno, fíjate que la expectativa que hay para el PIB en Estados Unidos comparado con el de Europa es sensiblemente favorable a Estados Unidos. De hecho, en Europa, y especialmente por uno de los países que más va a sufrir, va a ser Alemania. En España vamos a tener una importante desaceleración, pero no vamos a entrar en recesión. Sí es verdad, o esperamos que Alemania caiga en recesión, y el crecimiento esperado para el año que viene está en el 0 o una décima en negativo. Es decir, que Europa va a sufrir sensiblemente más que Estados Unidos en esta fase de recuperación, lo cual bueno, pues juega a favor de mantener un dólar fuerte, ¿no? Porque el dólar está fuerte. Ahí hay un indicador importante que es, bueno, pues el índice del dólar, que es cómo se muestra el dólar frente a una cesta de divisas, no solamente contra el euro o contra el yen o contra el yuan chino, sino contra una cesta de 6 divisas, las 6 divisas más importantes. Y el dólar se ha apreciado frente a todas ellas. Es verdad que desde esa debilidad, desde el punto máximo de fortaleza en torno a 0,95, ahora está en 1,0640 aproximadamente, pues ese movimiento en gran medida ha sido por la expectativa de una desaceleración en la parte de inflación, que bueno, pues ha llevado a que los agentes de mercado pues estén un poquito más relajados en este sentido. Sin embargo, si pensamos que la inflación tiene un efecto devaluador en las divisas, si comparamos la inflación esperada para Europa y la inflación esperada para Estados Unidos, pues es claramente favorable a Estados Unidos. La inflación va a estar más controlada en Estados Unidos que en Europa, precisamente por efecto de la política monetaria tan agresiva que ha tenido la Reserva Federal, en parte. Además, porque el efecto de la guerra de Ucrania
pues no está afectando tantísimo a Estados Unidos como a Europa, lógicamente. Y por otra parte tenemos el efecto del diferencial de tipos de interés. Los tipos de interés de Estados Unidos pensamos que van a llegar cerca del 5%, de hecho ya van a estar esta tarde seguramente, si no pasa nada, pues por encima del 4%, como ya hemos comentado antes, y en el caso de Europa están bastante por debajo todavía, es decir que si queremos invertir en términos puros de inversión, pues por coger un dólar, pues si lo invierto voy a obtener un 4 y pico por ciento, si cojo un euro y lo invierto, pues voy a obtener bastante menos, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto diferencial tipos de interés actúa en favor del dólar, el efecto diferencial de inflación actúa en favor del dólar, el efecto crecimiento económico actúa en favor del dólar. Y todo esto lo que aventura es que vamos a tener un periodo prolongado, seguramente durante todo el año 23, de un dólar pues razonablemente fuerte. ¿Cómo de fuerte? Bueno, es que ya está fuerte, es decir, que una buena parte de esas expectativas ya está volcada en precio. Y yo sinceramente creo que cuando si lo vemos otra vez por debajo de la paridad, posiblemente es un momento que está cerca de los máximos. Lo más probable es que le cueste volver a cruzar la paridad, pero tampoco lo veo ni mucho menos por encima de 1,10. Solamente si hay un escenario de verdad en el que hay una cosa interesante, y es que cuando todo el mercado descuenta que en Europa va a haber una gran recesión o una recesión mucho más severa que en Estados Unidos, y en términos porcentuales, una estadística una encuesta que estaba leyendo hace unos días respecto de cuántos economistas y analistas e inversores pensaban que el año que viene íbamos a tener una fuerte recesión en Estados Unidos, el porcentaje era sorprendentemente bajo. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que eso ya está en el precio del euro, del dólar en este momento, euro-dólar, ¿no? Lo único que nos puede sorprender sería, pues sencillamente, que los beneficios empresariales cayesen mucho más severamente de lo que está sucediendo. Si es verdad que van a caer también en Europa, piensa que la diferencia entre los precios de producción industrial y el IPC es mucho más severa en Europa, y esto solamente se compensa con una cosa, es decir, a base de beneficios empresariales. Es decir, si tú no puedes subir o elevar el precio de tus productos a la misma tasa que te cuesta el producirlo, pues evidentemente los beneficios empresariales obviamente van a sufrir, ¿no? Y esto va a llevar pues a un incremento del desempleo, pues porque una forma de compensar que tienen las empresas, lógicamente, es aminorar los gastos salariales, ¿no? Entonces, bueno, en su conjunto todo esto parece que es un poco la norma, pero sí es verdad que todo eso yo creo que está ya cotizado en mercado. Entonces, la única sorpresa, y precisamente el mercado de divisas es el más volátil y, por tanto, el más arriesgado del mundo, es el más difícil de predecir a corto plazo. A corto plazo pues se maneja mucho por análisis técnico, etcétera, etcétera, por algunos flujos puntuales. De hecho, hay plataformas de trading frecuente, de alta frecuencia, de trading algorítmico, que sencillamente lo que están siempre trabajando es para romper soportes, resistencias, etcétera, etcétera. A mí personalmente no me interesa ese mercado. Me interesa mucho más el mercado de medio plazo, de largo plazo, el que le debe afectar a los inversores en bolsa, que van a invertir por 2-3 años, o los inversores de bonos, que van a mantener esa cartera de bonos durante un tiempo normalmente prolongado, ¿no? Entonces, realmente volatilidad es que hay alta volatilidad y se va a mantener esta volatilidad, la vamos a ver permanentemente. La cuestión está a medio plazo, donde lo vamos a ver. Entonces, bueno, yo pues te decía que yo entiendo que por debajo de la paridad le va a costar, creo que es una oportunidad ahí, porque estamos un poco cerca de máximos del dólar, y frecuencia o situaciones por encima de 1,10 pues es una oportunidad para poder invertir en dólar, ¿no? Porque no olvidemos que si el dólar lo vemos en esos niveles, que sean unos niveles de confirmar, es decir, por encima de 1,10 se confirmaría una recesión profunda en Estados Unidos a partir de junio del año que viene, ¿no? Cosa que hoy por hoy no parece demasiado probable, pero bueno, en este mercado, en este mundo económico, ya sabes que bueno, pueden pasar un montón de variables que parece que están apuntando en un sentido y luego de repente pues se dan la vuelta. Pero en principio, solamente en un escenario de profunda recesión en Estados Unidos deberíamos de ver un dólar por encima
cayendo por encima del 1,10 aproximadamente, ¿no? Entonces decía que pues un comprador de bonos, por ejemplo, que tiene una rentabilidad pues mucho más alta que la europea, que además tiene potencialmente, si entra en niveles de 1,10 aproximadamente, o 1,08 o algo así, y se puede apreciar adicionalmente el dólar hacia la paridad, pues no solamente obtiene el 3, 4, 5% de rentabilidad del bono, sino además la apreciación de la divisa, con lo cual va a sumar un 8% que sinceramente no hay oportunidades, tal y como vemos la bolsa, etcétera, etcétera, no hay oportunidades de ese calibre en el año que viene, con lo cual yo creo que hay un soporte de sostenibilidad del dólar en un área razonablemente fuerte. Yo creo que sencillamente la expectativa, independientemente de que vamos a ver volatilidad, y esto es inevitable porque es consustancial al mercado de divisa, pero posiblemente buenas estrategias serían cerca de la paridad, pues entrar, vender dólares y cerca o por encima de 1,10 aproximadamente, pues entrar en el lado contrario, ¿no? No sé si he contestado lo que me querías preguntar, pero bueno, este es mi punto de vista. Pues nos quedamos con ese análisis. Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias además porque al final es una fotografía que nos aporta pues conocimiento sobre el punto en el que estamos y sobre todo también nos permite empezar a hacer nuestras cábalas, ¿no?, de cara a cuáles pueden ser los próximos pasos. Nunca tenemos la bola de cristal, pero desde luego sí que nos resulta de mucha ayuda analizar cada uno de estos escenarios. Así que Luis Fernando Utrera, subdirector del máster en Bolsa y Mercados Financieros del IEB, muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. Hasta pronto. Nosotros enseguida pasamos al siguiente análisis. Mientras tanto aprovechamos para hacer un breve